So now we come to our last session. Hemos llegado a nuestra última sesión And I was thinking, how shall we conclude y estaba pensando, ¿cómo puedo concluir esta serie? Los mensajes que no se predican en el cristianismo I actual. want to speak a little bit about Quiero hablarles un poco sobre el nuevo pacto y especialmente to those a aquellos que sienten que han fracasado en muchas áreas de sus vidas their lives, in the things that they have heard. por las cosas que han escuchado en estos días. Puede surgirles el sentimiento de, bueno, I made such a he hecho un desastre con mi vida, I've done so he hecho tantas cosas mal. I never submitted. Nunca me sometí a la disciplina antes de los 35 años. Desperdicié mi vida. I didn't bring up my No crié bien a mis hijos y por eso algunos de ellos no se han convertido. Hice mal esto y aquello, that wrong especialmente los que somos mayores. or older. Algunos de ustedes que son jóvenes pueden decir, desearía haber sabido todo esto y haber escuchado un poco más a mis padres. He arruinado mi vida. ¿Será que aún hay esperanza para mí? Hope for me. And the devil is Y el diablo es rápido para decirles, no, no hay esperanza para ti. you've blown it. Eres un inútil, has perdido la oportunidad que tenías. Si eso fuera todo lo que tenemos que decir desde este púlpito, entonces diría que el Evangelio es un evangelio patético, pero no lo es. El Evangelio da esperanza a todo hombre, mujer y niño que vive. And child. Mientras haya vida, hay esperanza. There's hope. And Y no importa qué tan grande sea el desastre que hayas hecho en cualquier área de tu vida. I can say Puedo decirte en el nombre de Jesús que Dios puede hacer cielos nuevos y una tierra nueva. new earth out of that rotten De esa tierra podrida que leemos en Génesis capítulo 1, verso 2, que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. La Biblia comienza con una tierra que es un desastre. La Biblia no comienza con una tierra perfecta, excepto en el versículo 1. ¿No es maravilloso? El versículo 1 habla de una tierra perfecta y el versículo 2 habla de una tierra que era un desastre. Y leemos allí que el Espíritu de Dios se movía. Esto es lo que podemos representar como una gallina que mueve sus alas alrededor de los pollitos para cubrirlos y protegerlos. El Espíritu de Dios es representado como una madre en el primer párrafo de las Escrituras, porque Dios es como un padre y una madre. Así que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, así como una gallina mueve sus alas para proteger. Jesús dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Mateo 23, verso 37. Así que Dios está protegiendo a aquellos creyentes indefensos que no pueden sostenerse por sí mismos y caminar, y que son presa fácil para los buitres y las águilas, pero el Espíritu Santo está allí para protegernos. Y lo que leemos en el primer capítulo de la Biblia es que Dios puede tomar esa tierra desordenada, vacía y oscura y producir algo tan hermoso que incluso cuando Él mismo lo examina, dice al final en el sexto día, es bueno en gran manera. it's very good. Now Ahora, la pregunta es, ¿tienes fe para creer esto? Todos hemos hecho cosas malas, pero cuando miras las cosas malas que hiciste en tu vida, primero debes creer que si confiesas tus pecados, la sangre de Jesús te limpiará de cada uno de ellos. Y el diablo puede decirnos, ¿y qué hay de aquellos grandes pecados que cometiste donde heriste a otras personas? Veamos a Pablo, quien asesinó a algunos cristianos. ¿Cómo creen que él se sentía cuando estaba en una reunión compartiendo la palabra y la madre de alguien que él había asesinado se sentaba a escucharlo? ¿Acaso él se sentía culpable y dejaba de compartir la palabra? No. Pablo asesinó al hijo de esa pobre madre en sus días de ignorancia, y ahora esa madre está sin un hijo por causa de este predicador. Pero recordemos que Pablo hizo eso antes de su conversión, pero ahora él podía ponerse de pie y compartir la palabra como si nunca hubiera asesinado a nadie, porque él había creído que la sangre de Jesucristo lo había limpiado profundamente. Eso es fe. Fe es creer a la palabra de Dios
Cuando dice en Romanos 5, verso 9, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Justificado significa como si nunca hubieras pecado en toda tu vida. ¿Sabes por qué hoy puedo pararme aquí a hablarles con autoridad? Porque he creído que la sangre de Jesucristo ha justificado cada uno de mis pecados. Y por eso creo que a los ojos de Dios yo nunca he pecado en mi vida. Ustedes pueden pensar que yo he pecado, pero Dios me considera como alguien que no ha pecado porque yo creo en la sangre de Jesucristo. Yo honro su sangre y tú también deberías de honrarla. Si no lo estás haciendo es tu problema, pero yo sí honro la sangre de Jesucristo. Yo creo exactamente lo que Dios dice sobre la sangre de Cristo. Algunos de ustedes piensan que son humildes cuando dicen, soy un gran pecador, pero no eres humilde, eres un incrédulo. Eres una persona que deshonra a Dios porque Dios ha dicho que la sangre de Cristo te ha limpiado y tú no quieres creerlo. Eres un mentiroso y estás llamando mentiroso a Dios. Deja de llamar mentiroso a Dios. Si quieres ser miserable, ve y sé miserable. Pero deja de llamar a Dios mentiroso al creer que la sangre de Jesucristo no ha limpiado los pecados que ya has confesado. Si quieres vivir tu vida miserable, ve y vívela, pero deja de llamar a Dios mentiroso. Tu vida será supremamente feliz cuando reconozcas que Dios dice la verdad. Cuando Él dice que me ama, Él me ama. Cuando Él dice que todos mis pecados están perdonados, todos mis pecados están perdonados. Son las personas miserables las que siguen diciendo con sus acciones que el diablo dice la verdad y que Dios es un mentiroso. Esas personas merecen ser miserables y merecen ir al infierno porque siguen glorificando al diablo después de todo lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Le siguen creyendo al diablo cuando éste les dice, eres un pecador terrible porque has cometido un pecado imperdonable. ¿Saben cuántas personas de diferentes partes del mundo me han dicho, hermano Zach, siento que he cometido un pecado imperdonable? ¿Y quién les dijo eso? El diablo. Y ellos le siguen creyendo al diablo y rechazan lo que dice la palabra de Dios. Por eso merecen ser miserables hasta que se humillen y digan, Dios dice la verdad y el diablo es un mentiroso. Eso es todo lo que tienen que decir. Les diré algo. Si no aprenden nada más en esta conferencia, al menos aprendan esto. Dios dice la verdad y el diablo es un mentiroso. Se lo he dicho al diablo muchas veces. Eres un mentiroso. Fuiste derrotado por mi Salvador en la cruz. No puedes tocarme. En mis primeros días como cristiano, él solía acosarme muchas veces porque yo aún no conocía mi autoridad. Incluso sentí su presión física hace unos 30 o 40 años. Pero ahora, él me tiene miedo a mí. ¿Fue porque me volví espiritual? No. Fue porque simplemente comencé a creerle a Dios. El diablo también te tendrá miedo si le crees a Dios. Él no quiere que la gente le crea a Dios. Vivimos por fe, no apretando los dientes y con determinación. No. ¿Qué pasa si pecaste esta mañana? ¿Te limpiará la sangre de Cristo? ¿Cuándo te limpia? ¿Será después de pasar una semana de remordimiento? ¿Acaso primera de Juan 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados y pasamos una semana en remordimiento, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados? Tampoco añadan a la Escritura, porque cuando añades a la Escritura, estás llamando a Dios mentiroso. Hay un versículo en Proverbios que dice, no llames a Dios mentiroso. Y lo mismo te digo a ti, porque si le añades a la Escritura, estarías diciendo que Él miente. En realidad, es muy sencillo. La fe es el secreto. Espero que todos me escuchen, pero si hay alguien aquí que después de todo lo que he dicho, todavía no quiere escuchar que Dios puede hacer algo maravilloso con el desastre que ha hecho en su vida, puede que seas como esa tierra de Génesis 1, verso 2, desordenada, vacía, en tinieblas y buena para nada. Pero te digo en el nombre de Jesús que según Génesis 1, verso 31, puedes terminar siendo bueno en gran manera. Y si no lo crees, ¿qué más puedo hacer yo? No puedo agarrarte del cuello y obligarte a creer. Y el Dios Todopoderoso tampoco hará eso. Dios ni siquiera impide que las personas vayan al infierno, pero te dice que tienes la oportunidad de creer ahora mismo. Y si confías en Dios, puedo decirte en el nombre de Jesús que estarás sano en espíritu, alma y cuerpo, porque tu mente afecta a tu cuerpo. Recuerdo en los días que no tenía fe, yo estaba enfermo. Algunos de ustedes no saben esto, pero antes de que comenzáramos la iglesia, mi esposa y
y yo vivíamos en una ciudad llamada Belur, pero ese no era un buen lugar para que yo viajara. Así que oramos, Señor, ¿iremos a Madras o a Bangalore? Así que consideramos ambas posibilidades, pero Dios nos guió muy claramente a Bangalore. Vinimos a Bangalore en abril de 1972 y pensamos que trabajaríamos entre estudiantes, porque eso era lo que yo hacía. No tenía ningún interés de edificar una iglesia ni nada parecido. Así que pensé que trabajaríamos entre estudiantes, pero en Bangalore no había muchas oportunidades para eso. Teníamos una casa que Dios nos dio de manera sorprendente, pero yo pasaba enfermo de asma todas las noches, especialmente en los meses de julio, agosto y septiembre. Me sentaba y respiraba de forma agitada. No podía dormir. Tenía que sentarme en una silla. La gente me decía, Zach, Bangalore es el peor lugar de la India para los que sufren de asma. Mejor múdate de esta ciudad. Y nosotros acabamos de mudarnos. Mi esposa era doctora, pero no podía ayudarme. ¿Qué puedes hacer por un hombre que tiene asma? Me sentaba y usaba esos inhaladores en los que se rocía algo en la boca para obtener un poco de alivio al respirar por un tiempo. Pero el efecto se pasaba y volvía a respirar agitado. Yo pensaba que viviría así durante los próximos años, sin poder dormir, usando el inhalador y pasando sentado. Decidí confiar en Dios. Él me llenó con el Espíritu Santo y me sanó completamente. Hoy puedo salir en invierno conduciendo una motocicleta sin siquiera una chaqueta y volver a casa y estar bien. Soy sabio, no trato de exponerme innecesariamente. Si ando respirando cerca de pelos de animales y polvo, todavía estornudo y se me humedecen los ojos un poco, pero puedo dormir perfectamente por la noche. Puedo dormir en un carro, en un autobús, en un tren, en un avión, en cualquier cama, en cualquier parte del mundo. Incluso hoy puedo dormir en el suelo sin ningún problema. Déjame decirte que la fe marca la diferencia. Pero tú no quieres creer. Debes confiar en Dios y decir, Señor, quiero glorificarte. Tú no quieres que esté enfermo ni que sea una carga para otras personas. No, yo quiero estar sano en el nombre de Jesús. Jesús murió por mí, por mi espíritu, alma y cuerpo. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Este es un versículo maravilloso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que hasta la venida de Cristo, Dios nos preservará. No está diciendo, presérvate tú mismo. Yo no puedo hacerlo. El Dios de paz preservará mi espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Cristo. Y ese mismo Dios de paz quien aplastará a Satanás bajo nuestros pies, Romanos 16, verso 20, y quien preserva mi cuerpo. Y descubrí algo. Una de las cosas que me libró del asma fue hallar descanso en mi mente. Tenía tantas preocupaciones que tuve que entregárselas al Señor y decirle, Señor, no soy apto para llevar ninguna carga. Las deposito todas sobre ti. Y al echarlas conscientemente, mantenerlas en el Señor y negarme a retomarlas, vino la paz a mi corazón y a mi mente. Y eso trajo sanidad. Existe una conexión muy cercana entre la paz mental y la salud física, porque la mente y el cuerpo están conectados. La gente que vive preocupada suele tener úlceras en el estómago. ¿Por qué? No tiene nada que ver con la comida. Es la constante preocupación y ansiedad. Pídele a Dios que te preserve. El Dios de paz. El cielo está lleno de paz. Y Él quiere que tú tengas paz. Él sabe que vivimos en un mundo donde hay ansiedad y tantas cosas de las cuales preocuparse. Especialmente cuando sucede algunas cosas en nuestra familia, decimos, ¿cómo no voy a preocuparme por eso? Pero tu preocupación no resuelve el problema. ¿No te das cuenta de que el 99% de las cosas que te preocupan nunca suceden?
Nunca olvidaré cuando un hermano de Kerala contaba una historia en una de nuestras conferencias en Bangalore sobre una madre que miraba a su hija de 2 años jugar en el suelo. Y esa madre estaba tan preocupada. Y alguien le preguntó, ¿por qué estás preocupada? Y ella respondió, me pregunto, cuando mi hija crezca y se case, ¿cómo la tratará su suegra? Nunca lo olvidaré. Cuando esta niña de 2 años crezca, ¿cómo la tratará su suegra después de casarse? Estoy seguro de que esa niña creció y tuvo un matrimonio muy feliz, pero esa madre estaba tan preocupada que probablemente también le salieron úlceras en el estómago. Es absolutamente innecesario. El 99% de las cosas por las que la gente se preocupa no suceden. Déjalo en manos del Señor. La Biblia dice, echa sobre el Señor tu carga y dile, Señor, es demasiado para mí cargarla. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que esta sea la razón por todas las enfermedades del mundo. Personas con tantas enfermedades, pero no es por el pecado. Juan capítulo 5 nos dice que un hombre estuvo paralítico durante 38 años y Jesús le dijo que era por su pecado. Has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Pero en Juan capítulo 9 había un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres. Así que en estos 2 capítulos hay 2 tipos de enfermedades. Juan capítulo 5, enfermedades causadas por el pecado. Juan capítulo 9, enfermedades que no tienen nada que ver con el pecado. Porque vivimos en un mundo que está bajo maldición. Podemos contagiarnos de una gripe o una fiebre, pero eso no tiene nada que ver con el pecado. Simplemente es el mundo en el que vivimos. Cuando sudamos, no es por pecado. Cuando morimos es porque vivimos en un mundo bajo la maldición. Así que no estoy diciendo que toda enfermedad sea por eso, pero lo que digo es, eliminemos las enfermedades que se deben a no confiar en que Dios me preserve espíritu, alma y cuerpo. Al menos habremos eliminado el 10% de las enfermedades. Y si logramos eso, ya hay ganancia. Eso es todo lo que digo. Así que no importa qué desastre hayas hecho en tu vida en el pasado. Quiero preguntarles, queridos hermanos y hermanas, ¿confiarán en Dios hoy para que Dios haga un nuevo comienzo en su vida? Díganle eso al Señor en su corazón. Señor, realmente confío en ti hoy. Creo que vas a hacer un nuevo comienzo en mi vida. Hay áreas en mi vida en las que estoy derrotado. Hay enfermedades que tengo de las que quiero ser sanado. Hay preocupaciones y ansiedades de las que no sé cómo deshacerme. He escuchado esta palabra, pero no sé cómo entregártela. Por favor, ayúdame. Incluso puedes decirle al Señor, realmente no entiendo cómo puedo entregarte mi ansiedad. Intento entregártela, pero vuelve a mí, Señor. Ayúdame a entenderlo. Pídele a Dios, dile, Señor, no lo entiendo. Es como cuando un niño dice, mamá, no puedo hacer esta multiplicación, no creo que nunca me salga bien. Hice 25 ejercicios y todos están malos. Y ella responde, escucha, hijo, no te rindas. Yo hice muchos ejercicios y me equivoqué antes de que me salieran bien. Así que sigue intentándolo. Y un día, el hijo llega emocionado diciendo, mamá, ya me salen bien todos los ejercicios. Y uno de estos días tú también entenderás qué significa entregar tu carga al Señor. No te rindas. Entrega tu carga al Señor y confía en Él. Yo solía oír estas cosas cuando era joven y trataba de hacerlo, pero no funcionaba. Hasta que un día descubrí, es como la victoria sobre el pecado. Luchas contra ello y dices, esta es la voluntad de Dios para mí. Lo voy a lograr, no me importa cuánto tiempo tome. Así es como Jesús nos enseñó a orar. De hecho, esa es una de las características de la fe. Vayamos a Lucas capítulo 18. Aquí Jesús habla de la fe. Y la fe es una de las grandes cosas del Nuevo Testamento. Él concluye con esta frase. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la característica de la fe? En los versículos anteriores leemos sobre una viuda pobre que estaba siendo oprimida por el diablo. Ella fue ante un juez y le dijo, hágame usted justicia de mi adversario. Versículo 3. En otras palabras, mis derechos están siendo violados, protégeme. Y el juez no le hizo caso.
Pero ella siguió insistiendo. Y finalmente él dijo, está bien, haré algo. Y le dio protección. Did you listen to what the unrighteous judge said? Jesús dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos Who do what? que claman a Él día y noche? Versículos 6 y 7. Eso no significa literalmente llorar todo el tiempo. Significa que muchas veces vuelvo a Dios y digo, Señor, no me voy a rendir. Te pedí la victoria sobre el pecado y no voy a rendirme aunque me tome 10 años. Señor, te pedí sanidad física y no me voy a rendir aunque tome 20 años. Te pedí que me bautizaras en el Espíritu Santo y fuego y no me voy a rendir. Dios, no me voy a rendir. No me rendiré hasta que esté realmente lleno del Espíritu Santo y fuego. Sé que tuve problemas para entender el bautismo en el Espíritu Santo, porque crecí en una denominación que me decía que esas cosas no existían. Así que era una batalla más grande para mí. Algunos de ustedes pueden decir, crecí en una denominación donde había todo tipo de experiencias falsas que no ayudaban a nadie. Sea cual sea tu pasado, dile, Señor, quiero lo verdadero y lo voy a obtener. No me rendiré hasta que me lo des. Vas a hacer de mí un siervo útil de Dios en tu iglesia. Esa es tu voluntad para mí, un miembro útil de tu cuerpo. No voy a ir a la deriva como un pasajero en el tren. Voy a empezar a conducir el tren. Voy a ayudar. Voy a hacer una bendición en la iglesia a la que pertenezco. Tienes que hablar la palabra de Dios porque esa es la voluntad de Dios para ti. Confesar la verdad significa decir lo mismo que Dios dice. Si Dios te dice, te haré una bendición, tú dices, Señor, voy a hacer una bendición, porque tu palabra lo dice y esa es tu voluntad para mí. Cuando dice en Mateo 3, verso 11, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, toma esa promesa y di, por supuesto que me va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Si lees un versículo como Isaías 54, verso 13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Di, yo lo creo. Todos mis hijos van a ser enseñados por el Señor. Y por supuesto, yo también haré mi parte. Yo lo creo. Esa es la fe que marca la diferencia. Si confías en Él y dices, Señor, va a suceder, tú vas a hacer eso en mi vida. Voy a reclamar esa promesa y va a hacerse realidad en mi vida. Busca alguna promesa en el Nuevo Testamento. Mira a esta viuda. Ella fue una y otra vez donde el juez hasta que Él le cedió. Ahora bien, ¿estás siendo oprimido por el enemigo como esta viuda en algún área de tu vida? ¿El diablo te oprime con recuerdos de tus fracasos pasados? ¿Con depresión porque arruinaste tu vida? ¿Con pensamientos ansiosos sobre tus hijos o tu familia? Or your family? Or ¿O con culpa por alguien a quien heriste o dañaste? Y pasas pensando, ¿cómo podré arreglar esto? O tal vez tienes tantas deudas que dices, no sé en qué momento de mi vida podré pagar mis deudas. Déjame decirte que el mensaje que recibo de los evangelios es este. Dios puede resolver cualquier problema. Amo decirle a la gente que Dios siempre está de su lado contra el diablo. No me importa si eres el peor delincuente. Dios siempre está de tu lado contra el diablo. Si eres orgulloso, Él te resistirá, pero nunca se pondrá del lado del diablo. Dios nunca puede estar del mismo lado que el diablo. Dios siempre está en contra del diablo. Y donde quiera que te encuentres tú en medio de ellos, Dios sigue estando en contra del diablo. Así que si le pides ayuda a Dios contra el diablo, Él siempre estará de tu lado. Incluso cuando hayas hecho un desastre con tu vida, si el diablo ha puesto algo sobre ti o tu familia, ¿crees que Dios te ayudará a deshacerte de eso? Por supuesto que sí. Él está de tu lado. Confía en Él. Di, Señor, creo que tú estás de mi lado contra el diablo. No glorifiques al diablo diciendo, hermano, el diablo me está haciendo esto. Una vez conocí a un pastor que me dijo, oh, hermano Zach, hace algunos años, unos vecinos me hicieron brujería y estuve postrado en cama por muchos meses. Yo le pregunté, ¿y dónde estaba Jesucristo todo ese tiempo? ¿Acaso estaba muerto? Una de las verdades más gloriosas de la Biblia es que Jesucristo ha resucitado.
Nosotros debemos ser una demostración viva para el mundo que nos rodea que tenemos un Salvador vivo, no uno muerto. Los líderes de otras religiones están muertos y enterrados, pero nosotros tenemos un Salvador que vive. Y tu vida y mi vida debe demostrar al mundo que tenemos un Cristo que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si quieres un versículo favorito, aquí lo tienes. Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo por otros, lo hará por ti. Él no ha cambiado. Él vive. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos las personas más miserables del mundo. Y solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, todas estas enseñanzas maravillosas son inútiles. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, la única cosa que distingue al cristianismo de todas las demás religiones del mundo es que Cristo resucitó de entre los muertos. Él vive. Incluso si te sientes tan débil que dices, hermano, ni siquiera tengo fe para resistir como esa viuda, pídele a Dios por eso. No puedes ir a Dios y decir, Señor, ni siquiera puedo persistir. Por favor, ayúdame. Él es un padre que te ayudará. No es como un director, es un padre. Puedes tener una relación con Él que nadie tuvo en los tiempos del Antiguo Testamento. Ven a Él con fe. Te estás perdiendo de mucho en tu vida. Todo es gratis. Si vienes con fe y dices, Señor, no voy a rendirme hasta que tú me concedas esto. Y Dios te pondrá a prueba. En Génesis capítulo 32 vemos cómo Dios, en forma de ángel, luchó con Jacob porque quería bendecirlo. Génesis capítulo 32, verso 24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él. Dios vino en forma de hombre, no físicamente, sino en algún tipo de visión, y luchó con Jacob. Dios pudo haber aplastado a Jacob de un solo golpe, pero permitió que luchara con él para enseñarle una lección. Jacob, estás luchando contra mí, por eso no puedo bendecirte. Solo deja de luchar y sométete a mi disciplina y a lo que te estoy pidiendo que hagas. Entonces la lucha siguió. Finalmente él dice, tengo que quebrantarte. Y le disloca el muslo. Jacob de repente se vuelve débil. Y una verdad maravillosa de la Biblia es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jacob era un hombre fuerte, quizás de 50 o 60 años. En la actualidad sería como un hombre de 30 o 25 años, porque en aquellos días ellos vivían hasta los 180. Imagina a un hombre de 25 años que estuviera dislocado y anduviera caminando con un bastón. ¿Cómo te sentirías si estuvieras 25 años y tuvieras que caminar con un bastón? Eso es lo que Dios le hizo a Jacob. Y le dijo, Jacob, tengo que quebrantarte. Bien, versículo 26. Entonces el hombre dijo, suéltame hasta que raya el alba. Y Jacob le dice, no te soltaré si no me bendices. Eso era lo que Dios estaba esperando escuchar de él. ¿Crees que Dios quería que lo dejara ir? Él le dijo, suéltame, para probarlo. Dios lo estaba probando para ver si lo dejaría ir. Y a veces Dios te pondrá a prueba. Si le pediste algo y no lo recibiste, lo pediste otra vez y aún no lo recibiste, Dios dice, suéltame. Pero tú debes decir, no te soltaré hasta que respondas esta oración. Te he pedido el bautismo en el Espíritu Santo, no te soltaré. Te he pedido que me dé victoria sobre este hábito. Señor, no te soltaré. Te he pedido que me sanes de esta enfermedad, no te soltaré. Te he pedido ser una bendición en la iglesia, no te soltaré. No te dejaré ir si no me bendices. Hermano, hermana, llévate esa palabra contigo y úsala. Úsala regularmente delante de Dios. Está en la Escritura, no te soltaré si no me bendices.
¿Crees que Dios quiere bendecirte? Por supuesto que sí. Gálatas 3, verso 14 dice que la bendición de Abraham no es solo para Jacob, es para mí. Él me hará una bendición para todas las familias de la tierra. Dios quiere hacerte una bendición para todas las familias de la tierra al bendecirte. Eso significa que cada familia que toques será bendecida. Como mencioné antes, quiero que todos los que entren en mi hogar sean bendecidos de alguna manera. Deben ser bendecidos espiritualmente, materialmente y físicamente. Cualquiera que entre en mi casa debe ser bendecido. Y nosotros debemos ser una bendición para cada familia sobre la faz de la tierra. I will not let you go. And then Una cosa más, quiero que veas aquí. Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? En el verso 27. ¿Sabes lo que significa Jacob? Significa engañador. ¿Cuál es tu nombre? Señor, soy un engañador. ¿Recuerdan cuando Jacob le quitó la bendición a Esaú? Su padre le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, soy Esaú. Esaú solía hablar de esa manera. Podemos ver que Jacob era un engañador y mentiroso. Pero ahora que Dios le pregunta su nombre, tal como Isaac lo hizo antes, él dice la verdad. Soy un engañador. ¿Sabes? Dios solo quiere que seas honesto con Él. Señor, he estado engañando a la gente en la iglesia, haciéndoles creer que soy un hombre muy espiritual, pero no lo soy. if they knew my private life, Si conocerían mi vida privada y mis pensamientos, sabrían que soy un hombre impuro. they would know I'm an impure man. Te diré la verdad, Señor. ¿Cuál es mi nombre? Impuro, estafador, hipócrita. Ese es mi nombre. Y el Señor dice, tu nombre ya no será engañador. Eso es maravilloso. Tu nombre ya no será hipócrita. Tu nombre ya no será impuro. Tu nombre será un príncipe de Dios. What did he do to qualify? ¿Qué hizo esa persona para lograr eso? Ser absolutamente honesta. Honesty, like the thief on Como el ladrón en la cruz que admitió, merezco ser crucificado. deserve to be crucified. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso está hecha para gente honesta, que puede admitir, soy un engañador, engañé a todos en la iglesia. Les hice creer que era un hombre muy espiritual. Pero Señor, tú sabes que soy un estafador, soy un engañador y soy impuro. Y el Señor dice, este es el día que estaba esperando. Ahora vas a ser diferente. Tu nombre será Príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y has prevalecido. Cuando prevaleció, no fue todo el tiempo que estuvo forcejeando con Dios. Fue cuando quedó quebrantado, dislocado, y Dios prevaleció sobre él. Ahí es cuando Dios le dice, ahora has prevalecido con Dios. ¿Sabes cuándo prevalecemos con Dios? Cuando permitimos que Dios nos quebrante. Hasta entonces, estamos luchando, luchando y luchando. Por eso digo que la lección más importante que necesitas aprender en la vida cristiana es la lección del quebrantamiento. Eres un maravilloso pedazo de pan, pero hasta que Él no te parta, no puede alimentar a los 5,000. Jesús dio gracias por el pan, pero los 5,000 seguían hambrientos. Jesús bendijo el pan, pero los 5,000 aún tenían hambre. Solo cuando lo partió, todos fueron saciados. Dios puede bendecirte y la gente a tu alrededor seguirá hambrienta. Pero cuando Él te mantenga quebrantado, entonces muchos podrán ser alimentados. Dios me enseñó esa verdad hace muchos años y estoy muy agradecido porque fue una de las más grandes que aprendí siendo un joven de 24 años, mientras buscaba a Dios para el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor me mostró el camino del quebrantamiento. Humíllate. Cuando la gente hable mal de ti, no respondas. Y permíteme quebrantarte en todo tipo de circunstancias. Y yo dije, sí, Señor, puedes quebrantarme. Puedes humillarme, puedes hacer lo que quieras. Whatever you like. You can humiliate me before Puedes humillarme delante de cualquiera, no me importa en lo absoluto.
Quiero que me quebrantes y me bendigas. ¿Saben qué pasó cuando aquella mujer derramó el frasco de alabastro? Toda la casa se llenó con la fragancia del perfume. Si yo tuviera un frasco grande de un perfume caro y lo derramara aquí, todo este lugar se llenaría de ese aroma. Pero si lo mantuviera guardado en el frasco, no podrían oler nada. Creo que muchos cristianos somos así. Tenemos el perfume más poderoso dentro de nosotros, el aroma de Jesucristo. Pero todo está embotellado. Tenemos que romperlo. ¿Quieres que la gente admire el frasco? Entonces el aroma nunca saldrá. Ese es el problema de muchas personas. Quieren que la gente los admire y digan, ¡qué frasco tan hermoso! Los frascos de perfumes vienen en diferentes formas. ¡Qué frasco tan bonito! ¿Eso es todo lo que quieres? No, dile al Señor, rómpelo, Señor, rómpelo. Y dice en el verso 29, y lo bendijo allí. Quiero que esto se cumpla en mi vida. Y lo bendijo allí. Y Jacob dijo, he visto a Dios cara a cara. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 31. El sol comenzó a salir sobre su vida y la oscuridad desapareció. No dice que el sol salió sobre la tierra. Dice que el sol salió sobre él. Y el sol saldrá sobre ti y sobre mí. En el libro de Hebreos, capítulo 11, hasta el final de la vida de Jacob, leemos algo asombroso. Hebreos, capítulo 11, habla de grandes hazañas. Mujeres de 90 años como Sara tuvieron hijos. Moisés abrió el mar rojo, Josué derribó los muros de Jericó, Daniel cerró la boca de los leones, otros pusieron en fuga a ejércitos enemigos por la fe. José profetizó que un día Dios los llevaría de regreso a Canaán y muchas cosas maravillosas. ¿Y qué está escrito sobre Jacob? Es muy interesante, su nombre aparece ahí. Por la fe, Jacob, al morir, adoró, versículo 21, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Era un anciano de más de 100 años, apoyado en ese bastón que habría usado durante 50, 60 o más años. ¿Qué hay de grandioso en un hombre apoyado sobre un bastón? ¿Acaso eso es digno de ponerse en la misma categoría de dividir el mar rojo o derribar los muros de Jericó? Déjame decirte que es un milagro mayor que todos esos cuando un hombre fuerte como Jacob, o como tú o como yo, es quebrantado. Y ese bastón le recordaba a Jacob, no eres nadie. Pero si te apoyas en mí como te apoyas en el bastón, podrás caminar por la vida y ser Israel. Así que este gran Israel, ¿sabes cómo caminaba? Este príncipe de Dios caminaba apoyándose de un bastón. ¿Parece un príncipe de Dios apoyándose en un bastón? El gran apóstol Pablo, con un aguijón en su carne, medía 1,49 m y siendo alguien de baja estatura, ¿se paraba a predicarle a las personas? ¿Puedes creer que medía 1,49 m? La historia nos dice que tenía la nariz torcida y era calvo. El apóstol más poderoso que el mundo ha visto no parecía una estrella de cine. No, Dios no hace que sus siervos sean atractivos para los hombres. Él los quebranta. Como a Jacob, hace que se apoyen en Él y los convierte en una bendición. Y déjenme decirles que Él quiere hacer eso por ustedes. La gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es esta. En el antiguo pacto tenías que hacerlo todo por ti mismo. Todo eran mandamientos. Nos cansamos de los mandamientos porque de la infancia y adolescencia nuestros padres nos decían, no debes hacer esto y no debes hacer aquello. Dios le dio una ley a Israel, debes hacer esto, no debes hacer aquello. Y uno se pregunta, ¿cuándo me libraré de los mandamientos? Y luego vienes a la iglesia y en algunas iglesias escuchas, no debes hacer esto, no debes vestirte así, no debes usar aquello. ¿Cuándo seremos libres de todo esto? Hasta que llegamos al nuevo pacto donde Dios dice, yo haré algo dentro de ti. ¿Me dejarás hacerlo? Vayamos a Hebreos capítulo 8. Dios ha abolido el antiguo pacto.
Hebreos 8, verso 8. Miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Y déjenme decirles que este es el mensaje que no se está predicando en el cristianismo actual, que Dios es quien hará la obra. Ciertamente falta en muchas de nuestras iglesias. Hemos intentado por años liberar a la gente del legalismo, pero lamento decir que muchos de nuestros ancianos siguen siendo legalistas y no se dan cuenta de ello. Pero yo lo veo con total claridad. Y he intentado por años ayudarlos a darse cuenta de ello, pero muchos no lo ven. Son tan legalistas y duros con la gente. Un hombre legalista tiene muchas exigencias sobre los demás. Yo era así, por eso lo sé. Sé todo acerca del legalismo porque yo mismo fui un legalista. Podría darles un mensaje completo sobre legalismo porque pasé por todo eso, pero ya renuncié a ello. Yo era un pecador, pero ahora no estoy pecando en las áreas donde soy consciente, aunque puede haber otras áreas donde no soy consciente. Pero es lo mismo, yo era un legalista, Pablo era un legalista, pero él renunció a eso. He descubierto que hay un camino mejor que el camino de la ley. El Señor dice, he abolido ese antiguo pacto y estoy estableciendo un nuevo pacto. ¿Sabes cuál era el antiguo pacto? Los 10 mandamientos. No harás, tú harás, no harás, tú harás. En muchas iglesias a las que vas, eso es lo que escuchas. No harás, tú harás, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? La gente se cansa y no me sorprende porque los jóvenes se alejan por escuchar este tipo de mensajes. Si los jóvenes huyen por escuchar mi mensaje, digo, algo está mal. Si dicen que la iglesia es aburrida, algo está mal con tu iglesia. La iglesia no fue hecha para ser aburrida. ¿Cómo es posible que esos directores de televisión inconversos produzcan programas que entretienen a la gente por 3 horas? ¿Quién les dio esa inteligencia? Mi Padre Celestial. Los creó con la inteligencia para producir un programa que atrapa a la gente por 3 horas. ¿Y creen que mi Padre Celestial no me dará la unción del Espíritu Santo para mantener a la gente cautivada por su palabra? Él lo hará si tengo fe. Pero si crees que tu Padre Celestial dará habilidad a un director de televisión inconverso para producir un programa atractivo de 3 horas y a ti solo te dará un sermón aburrido para mantener a la gente aburrida por 3 horas, bueno, conforme a tu fe sea hecho. Aburrirás a la gente hasta el fin de tu vida. Pero si permites que Dios te quebrante, Él puede darte mucha más habilidad de la que ese hombre está usando para el diablo. Yo quiero usar mi habilidad para el reino de Dios. ¿No crees que Él te la dará? Somos tan débiles en fe. Pensamos que Dios ayudará más a la gente inconversa que a nosotros para edificar su iglesia. Imposible. La edificación de la iglesia es lo que más le interesa a Dios. No le interesan esos programas de televisión sobre ciencia o animales. Le interesa edificar la iglesia. Pero Él busca personas que confíen en Él y que le permitan quebrantarlos como a Jacob. Sé una de ellas desde hoy. Sé libre del legalismo. Sé libre de imponer leyes a otros, de ser duro con las personas, de guardar rencores contra los demás. Es triste cuando los hermanos ancianos son así. El Señor dice, estableceré un nuevo pacto y este pacto no consiste en no harás esto, no harás aquello, no debes hacer esto, sino que será. Versículos 10 al 12. Yo haré, yo haré, yo haré y yo haré. Cuando tengas tiempo, lee los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y compáralos con el nuevo pacto en Hebreos 8, verso 10 al 12. Verás una gran diferencia. Todos los 10 mandamientos son tú harás o no harás. Pero en el nuevo pacto Dios dice, yo haré, yo haré, yo haré. Esa es la diferencia. Ahí está el hombre diciendo, no puedo hacer esto, tengo que hacer aquello. Luego dice, oh Señor, me rindo. Y el Señor le dice, ¿te rindes? Intentaste toda la noche y no pudiste pescar nada. ¿Has aprendido la lección? Muchos de nosotros aún no la hemos aprendido. Entonces hay que esperar un poco. Pero si crees que por más que te esfuerces, no serás capaz de cumplir la voluntad de Dios en tu vida, entonces vienes a Dios y le dices, Señor, no puedo hacerlo. Hazlo tú en mí. Y el Señor responde, pondré mis leyes en sus mentes. Versículo 10.
y las escribiré sobre sus corazones. Yo haré que cumplas mi voluntad. Esto es a través del Espíritu Santo. Yo te daré poder interior. Qué triste es que al pueblo de Dios se le haya llevado a pensar que el poder del Espíritu Santo es solo para hablar en lenguas y sanar enfermos. Mucho más grande que todo eso es. Él me dará poder en mi mente y en mi corazón para poder caminar como Jesús caminó. Eso es algo tremendo. Puedo caminar como Jesús caminó porque el mismo Espíritu Santo que habitó en Él habita en mí. Déjame usar un ejemplo. Supongamos que tengo un carro viejo y dañado, que no funciona bien y tenga que luchar para poder mantenerlo en uso. Y veo a otro hombre manejando un vehículo moderno fantástico, como un Rolls Royce o un Mercedes-Benz, con dirección hidráulica poderosa y el mejor motor. Y digo, si ese motor y todo ese equipo pudiera ponerse en este carro y todo lo demás pudiera ponerse en este carro, no importa la forma del carro, funcionaría igual. No es la forma del carro, es el motor. Y entonces veo que si el motor que impulsó la vida de Jesús pudiera ponerse dentro de este viejo carro, produciría el mismo resultado. Ese motor es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que ayudó a Jesús a vencer toda tentación cuando era joven, que le ungió para hablar con poder, que lo ungió para hacer la voluntad de Dios. Si ese motor es puesto en mí, si ese mismo Espíritu Santo entra en mí y toma el control de mi vida, yo puedo hacer las cosas que Jesús hizo. Eso significa hacer la voluntad de Dios. No significa que podrás predicar como yo, pero podrás cumplir la voluntad de Dios en tu vida. No significa que podré resucitar a los muertos. Puede que eso no esté en la voluntad de Dios para mi vida, pero puedo hacer algo que Jesús nunca pudo hacer. Puedo hacer que dos creyentes sean uno solo. Jesús no pudo hacer que ni siquiera dos de sus 12 discípulos fueran uno solo, porque aún no tenían el Espíritu Santo. Él dijo, y mayores obras que estas harán, porque el Espíritu Santo ya ha venido. La respuesta, hermanos y hermanas, está en el Espíritu Santo. Honren al Espíritu Santo en su vida y búsquenlo constantemente. No vayan a un extremo, como algunos cristianos que descuidan el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Ni vayan al otro extremo pensando que el Espíritu Santo es solo emoción, lenguas y sanidades. No, es para permitirte caminar como Jesús caminó. El ejemplo perfecto del hombre espiritual es Jesucristo. Él quiere que camines como Él caminó. El Señor dice, yo lo haré en ti. Yo te haré seguir mi camino. Hay un versículo maravilloso que mencioné en CFC el otro día, en Ezequiel capítulo 36. Déjame mostrártelo. Es un versículo extraordinario. Nunca he encontrado otro igual en toda la Biblia sobre este tema. Es tan claro. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Es una profecía sobre el futuro. El Señor dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Noten la diferencia. No dice, tú debes andar en mis estatutos. Tú debes cumplir cuidadosamente mis ordenanzas. No. Eso es el antiguo pacto. Noten la diferencia. No dice, tú debes andar en mis estatutos. Tú debes cumplir cuidadosamente mis ordenanzas. No. Él dice, yo haré. No tienes que empujar el carro. El motor se hará cargo. Esto es el nuevo pacto. Yo haré que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas y vivirán la vida que yo quiero que vivan. Los libraré de todas sus inmundicias. ¿Cuál es ese hábito impuro que tienes? Yo te salvaré de él. Versículo 30. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de sus malos caminos. Versículo 31.
y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Y le darás toda la gloria a Dios cuando Él haga de tu vida una bendición tremenda para las demás personas. No hago todo esto por ustedes, declara el Señor Dios, verso 32, sino para que mi nombre sea glorificado a través de ustedes. Mis hermanos y hermanas, Dios nos ama inmensamente, muchísimo más de lo que ustedes se dan cuenta. Cuando leo Isaías 49, verso 15, que dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. A veces pienso en las mujeres que durante mucho tiempo no pudieron tener hijos y de repente tienen un bebé. Oh, ellas se sienten como en el cielo. Le hablan con ternura, le hacen cariños y el bebé no entiende absolutamente nada. Pero ellas le hablan como si entendiera todo. Es tan precioso para ellas. Y yo digo, así es como Dios me toma cuando estoy débil. Soy como ese bebé indefenso que se ensucia todo el tiempo, que llora y grita, pero la madre sigue estando encantada con él. Y Dios dice que así me levantará. Él sabe que voy a cometer muchos errores en mi vida y eso no hace ninguna diferencia para Él. Él me ama, me habla con ternura y quizá yo no entiendo lo que Él dice, pero Él se deleita en mí. Me gustan estos ejemplos prácticos. No sé ustedes, pero a mí me ayudan, porque la Biblia está llena de ellos. Jesús los usaba. Me gusta pensar y meditar en ellos. Son mucho mejores que muchos programas de televisión que algunos de ustedes ven. Les digo, mediten en estas cosas y vean cuánto se deleita Dios en ustedes. Regocíjense en eso y compartan esta maravillosa verdad con otras personas que son tan miserables. ¿Serás una persona así desde hoy en adelante? Di, Señor, quiero regocijarme en el hecho de que me amas. He renunciado a ser un legalista. Quiero amar a otras personas como tú me amas. Quiero ser alguien que anime, que vaya levantando el espíritu de las personas. Dios ha sido bueno con nosotros en estos días. Amén. Démosle gracias y pongámonos de pie. Es justo dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros en estos días. Y si crees que no mereces nada de esto, entonces alzarás tu voz más fuerte que todos los demás. Levantemos nuestros corazones, nuestras voces y nuestras manos. Las hermanas también se les permite levantar las manos si así lo desean. Alaben al Señor y denle gracias por todo lo que ha hecho. Gracias, Padre, te alabamos, te alabamos. Gloria a tu nombre, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, te alabamos. Te alabo con todo mi corazón, Señor. Derrama tu espíritu ahora sobre las personas, Señor, y sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Atamos toda obra de Satanás aquí sobre cada persona. En el nombre de Jesús, te ordenamos que quites tus manos de cada hijo de Dios. No tienes derecho a oprimir ninguno de ellos nunca más. Que el Señor te reprenda. Jesús te reprende. Te resistimos y te reprendemos en el nombre de Jesús. Satanás, fuiste derrotado en la cruz. No tienes derecho a tocarnos más, ni en nuestra mente ni en nuestros cuerpos. Pertenecemos a Jesús. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y creemos que Dios nos santificará por completo y preservará nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta el día en que Cristo vuelva. Y creemos, Señor, que nos harás un solo cuerpo en las diferentes iglesias para hacer una demostración viva. Traerás una revolución a nuestros hogares para que nuestros hogares sean un testimonio para ti. Gracias, Padre. Nos ayudarás a criar hijos piadosos. Cambiarás la relación entre esposo y esposa para que sea gloriosa. Vas a hacer cosas maravillosas en los días venideros. Lo creemos. Nadie aquí es un fracasado. Cada uno de los presentes va a tener éxito en los días venideros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios es bueno todo el tiempo. Amén.